Hoy vamos a explicar un poco sobre los modelos de desarrollo económico en México. En específico, su libro aborda dos modelos. Vamos a platicar en qué consistió cada uno de ellos, qué propuestas tenía para hacer que la economía mexicana fuera en crecimiento y considerar que para poder llegar a un modelo de desarrollo económico en un país se toman en cuenta y se analizan, se estudian los indicadores económicos. Podríamos decir que además de para saber qué tan rico es un país, qué tanta de la riqueza que tiene el país le toca a cada uno de sus habitantes, qué tan buena economía tiene, también funcionan para desarrollar modelos de desarrollo para ir en búsqueda de que la economía crezca en un país. Entonces, primero vamos a definir qué es un modelo. Se nos dice que un modelo de desarrollo eh, comienza a funcionar cuando un gobierno en específico va a seguir determinadas políticas económicas derivadas de las ideas de un modelo económico. Entonces, se selecciona un modelo económico. Aquí tenemos algunos ejemplos como el de libre mercado, economía planificada, economía mixta. Entonces, se escoge un modelo económico y el gobierno determina qué políticas económicas se van a llevar a cabo para lograr que la economía de un país crezca. Entonces es bien importante considerar que el modelo de desarrollo, que te vamos a hablar de dos que se han implementado aquí en México, lo que busca es poner políticas, ideas, regulaciones, con el único objetivo de hacer de que la economía del país crezca. Entonces, primer modelo, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. El nombre nos dice un poquito de qué va este modelo, pues básicamente es una sustitución. ¿Qué es una sustitución? Pues cambiar algo por otro algo. En este caso vamos a sustituir la importación, eso quiere decir sustituir el estar comprándole a otros países, trayendo a México lo que no hay, lo vamos a sustituir por una industrialización. O sea, vamos a buscar crear una industria en México que nos permita, pues, estar generando bienes y servicios y entonces poder llegar a esa sustitución de la importación. Para entender un poquito de la construcción del México contemporáneo, vamos a hablar de los modelos de desarrollo que se impulsaron de 1940 a la actualidad. Recuerden que su libro nos habla de la actualidad y su libro es del 2012. Esto quiere decir que puede ser que tengamos otro modelo posterior, pero hay que considerar que la actualidad que manejamos es hasta el 2012, que es cuando se publicó su libro. Y como les mencionaba, pues el primer modelo el primer modelo económico del que vamos a hablar es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que se le conoce como ISI por sus iniciales. También se le conoce como el modelo de crecimiento hacia adentro. Se implementó de 1934 a 1985. Y fue sustituido por el modelo neoliberal o neoclásico, conocido o abreviado por la N, que también se le conoce como crecimiento hacia afuera, que son los dos modelos de los que vamos a estar hablando, que es aproximadamente 1982 a 1985 hasta la a la actualidad. Para hablar de este primer modelo que tenemos en esta diapositiva, pues vamos a hablar de las propuestas que se tenían para lograr este crecimiento. Entonces, la primera propuesta era tener una fuerte participación del gobierno en la economía para fomentar el crecimiento
a partir de la inversión en obras públicas y en general de cualquier tipo de gasto que estimule la demanda agregada. Entonces buscaban el consumo, la inversión, entre otros. Y es de aquí que este modelo lo podamos identificar como el modelo de Estado benefactor o de bienestar, ya que en este caso el Estado, el gobierno, es quien adquiere la responsabilidad de proveer servicios y garantías a la población de su nación. Entonces, la primera propuesta, súper sencilla. El gobierno necesitaba más participación en la cuestión económica y era quien se iba a encargar de proveer la inversión en obras públicas y de cualquier tipo de gasto que estimulara la demanda agregada. La segunda propuesta buscaba el diseño y el establecimiento de políticas expansionistas que activaran la economía. Dentro de este diseño y establecimiento de políticas expansionistas, se tenía el bajar los impuestos y las tasas de interés. Que recuerden que la tasa de interés es el precio que tiene el dinero. Entonces, lo que buscaban era bajarle el precio al dinero para que más gente se animara a sacar tarjetas de crédito, comprar con dichas tarjetas de crédito, comprar con un dinero con el cual no contaban, pedir un crédito para comprar un automóvil, una casa, y entonces fomentar a que el dinero estuviera en movimiento. Las razones de existir dichas políticas son sencillas. O sea, la razón para que se fomentara bajar los impuestos y las tasas de intereses, pues es que con bajos impuestos nosotros vamos a incentivar a la gente a trabajar y al pagar poco al gobierno. O sea, al estar trabajando, pero siempre siendo consciente que lo que voy a pagarle al gobierno pues va a ser relativamente poco y pues que no me cueste tanto el trabajar. Y a su vez poder tener yo como persona empleada pues mayor ingreso disponible para gastar. Y el hablar de una tasa de interés baja, pues busca estimular la economía. Es que esto busca que la gente no ahorre su dinero. La tasa de interés puede ser para dos lados. Uno, pues para cuando tú pides el crédito y tienes que pagar un extra por ese dinero prestado, lo que decíamos, el costo que tiene el dinero que estás recibiendo que no es tuyo. Pero también funciona de la forma en la que yo puedo ir a meter un ahorrado al banco. Y ingreso mi dinero al banco y me ofrecen una tasa de interés por tener mi dinero guardado. Te van a decir, pues tu tasa de interés es del 1%, entonces tienes que dejar tu dinero X cantidad de meses y entonces nosotros te vamos a dar 200 pesos por tener aquí guardado tu dinero. Entonces lo que se buscaba pues era mantener esas tasas de interés bajas para ambos bandos, en el caso de pedir prestado o de ahorrar en un banco. Número uno, para la cuestión de pedir prestado, pues para que la gente se animara a pedir prestado y gastara dinero que no tenía. Y la parte de guardar tu dinero para crear un fondo de ahorro, igual manejar una tasa de interés baja, para entonces que la gente no quisiera ahorrar su dinero. Pues si dicen, pues me van a dar nada más 50 pesos por tener mi dinero un año, pues no me conviene, mejor lo gasto. Y de esta forma, pues gastar el dinero y estimular la economía. Y la tercera propuesta, pues tenemos que busca la producción de bienes en el país para no depender de los bienes del exterior. Está un poco buscando acabar con las importaciones. El tener que ir a otro país a gastar el dinero que bien se puede gastar aquí en México. Entonces, pues básicamente consistía en fomentar la industria privada nacional basada
en el proteccionismo económico o protección de los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares o iguales mediante la imposición de aranceles o impuestos a la importación. Entonces, básicamente este modelo apostaba todo a la industria mexicana, al consumo nacional. De esta forma, fomentando la industria dentro de México, la economía dentro de México, que el dinero se quedara dentro de México y no fuera a parar en países terceros. Entonces, a resumidas cuentas, podemos plantear este modelo de industrialización por sustitución de importaciones en 3 puntos importantes. Primera propuesta, inversión del gobierno. Segunda propuesta, bajar impuestos y tasas de intereses. Y tercera propuesta, la producción de bienes en el país. Sabemos que la economía constantemente va cambiando año con año, las cuestiones mundiales también cambian año con año, entonces hay que ser conscientes que cuando se propone un modelo para el desarrollo económico, se plantea para el año en el que se plantea, ¿no? Y a lo mejor futuros 5 años, 10 años, pero uno siempre debe de considerar que a lo mejor yo el modelo que planteo hoy en el 2023 lo planteo y visualizo hasta 10 años, pero puede ser que como yo estudié que se iba a comportar la economía mundial, la economía de México, el contexto de todo el mundo se puede ver afectado. Por X o por Y lo pudimos observar en el 2020 con una pandemia. Pueden ocurrir este tipo de sucesos que intervengan con el análisis que yo hice en ese punto. Y entonces puede ser que ese modelo llegue a un punto en el que ya no funcione, porque a lo mejor la economía ya no está funcionando como para cuando yo planteé dicho modelo. O puede ser que suceda un suceso, como le puede ser una pandemia, y entonces regularmente lo que sucede con estos modelos es que llega un punto en el que empieza el estanque. Eso quiere decir que ya en lugar de ver crecimiento económico, pues empieza a ver que ya no hay crecimiento, la economía se mantiene igual, e incluso a veces se empieza a notar que la economía va para abajo. Entonces, en ese momento es justo para evitar una crisis económica cuando hay que cambiar de modelo. Entonces, hubo un momento de la historia donde este modelo ya no nos alcanzaba, ya no generaba un crecimiento de nuestra economía, que entonces tuvimos que dar paso al modelo neoclásico o neoliberal. Y básicamente lo que busca este modelo es sí o sí reducir la intervención del Estado en la economía. Y puntualiza que es muy importante el libre mercado y que el libre mercado es el que nos va a garantizar el crecimiento económico en el país. Y se considera que puede llegar a ver la presencia de las denominadas fallas del mercado. O sea, que puede ser que a veces funcione, a veces no. Pero que en teoría, si no hay presencia de estas fallas de mercado, el libre mercado va a hacer o va a garantizar el crecimiento económico de nuestro país. Entonces, se busca completamente que el Estado ya no se haga cargo de la economía, es soltarle un poquito esa relación tan arraigada que veníamos cargando del modelo anterior entre el Estado y la economía, es quitarle un poquito del papel de importancia al Estado dentro de la economía y entonces promover el libre mercado. Entonces, ¿qué es promover el libre mercado? Pues que sea la iniciativa privada la que se encarga de desarrollar los sectores económicos. Ahorita vamos a platicar sobre los sectores económicos. La privatización de las empresas públicas. Eso quiere decir que pues había muchas empresas que eran del Estado y que entonces se promovía que se pudieran privatizar. Esto quiere decir que el sector privado, gente común y corriente que tuviera dinero, pudiera comprar acciones
Y entonces dejaban de ser del Estado para pasar a ser del sector público. La apertura de las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros, así como la reducción del tamaño del gobierno. Vamos a hablar sobre cuáles son las políticas que recomiendan la escuela neoclásica o neoliberal para que este modelo económico funcione. Entonces, lo primero que tenemos son las políticas monetarias restrictivas, que estas políticas hacen conciencia sobre que se debe de aumentar la tasa de interés o reducir la oferta de dinero. Entonces, si bien en el modelo anterior teníamos que una de las propuestas era reducir la tasa de interés, o sea, que el interés fuera el mínimo, este modelo dice, no, 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 ya no nos podemos permitir tasas de interés bajas, porque la gente no ahorra, porque la gente se endeuda, pide demasiado dinero prestado. Entonces vamos a aumentar esas tasas de interés para entonces poder reducir la oferta del dinero. Y con esto se buscaba la disminución de la inflación, que también la inflación ya la platicamos, que la inflación pues es este cambio constante de precios o la subida, acuérdense que puede ser para arriba o para abajo, pero el concepto de inflación es cuando va en aumento los precios de los productos. Entonces se buscaba disminuir la inflación y reducir el riesgo de una devaluación, que la devaluación es la pérdida de poder de nuestra moneda nacional frente a la moneda internacional, en este caso desde hace muchos años frente al dólar. Entonces se buscaba disminuir la inflación y prevenir el riesgo de una posible devaluación de nuestro peso mexicano. Hay que considerar que así como tiene sus ventajas, pues tiene sus desventajas, y fíjense que aquí va a disminuir el flujo de exportaciones y se perpetúa el nivel de deuda interna y externa denominada en monedas extranjeras. Entonces tienen sus pros y sus contras. Segunda política que nos recomienda la escuela neoclásica, la liberación. Nos dice aquí que buscar una apertura internacional para el comercio y para las inversiones, ya que esto incentiva el crecimiento y la distribución de la riqueza. Entonces, fíjense, aquí acuérdense que en el modelo pasado era de vamos a apostarle a la industria en México y el Estado se tiene que encargar de que la industria funcione y poder cubrir y poder reducir al máximo las importaciones en este caso. Se buscaba más como abrirnos, sí, al comercio internacional. Y de esta forma poder buscar inversiones, o sea, que empresas extranjeras quisieran venir a invertir su dinero aquí en México. Y esto se iba a lograr buscando una participación más amplia de agentes en el mercado. El aprovechamiento de ventajas competitivas relativas, o sea, apostándole a la mano de obra barata o potentes infraestructuras, el abaratamiento de bienes y servicios al lograr reducir costos de transporte y del proteccionismo y pues lograr un aumento en los bienes de consumo y el bienestar derivado de ello. O sea, generar pues lo que vendría siendo el consumismo, que la gente quiera consumir, a partir de que la gente pudiera observar el bienestar que se deriva de dicho consumismo, de poder ir comprando cositas y satisfaciendo ciertas necesidades. La siguiente que tenemos es políticas fiscales restrictivas. Entonces, fíjense que se buscaba aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción y la renta. Entonces, lo que se buscaba con esta propuesta era cobrarle poco a las empresas en cuanto a impuestos. ¿Para qué? Para que quisieran venir a invertir a México. Y entonces, para que el gobierno no perdiera, pues a quienes nos iban a aumentar los impuestos eran a nosotros los consumidores. Entonces,
Vuelvo a repetir, se buscaba, o se proponía aumentar el impuesto a uno como consumidor y a las empresas extranjeras y nacionales reducirle los impuestos para que quisieran venir a invertir. Y con ello, pues les decía, buscamos una incentiva a la inversión, se sanean las finanzas públicas y se fortalece la eficiencia de recaudación del gobierno. La siguiente que tenemos es la privatización, que es este punto importante donde el modelo está diseñado, vuelvo a repetir, para que el Estado suelte un poco la economía, no tenga tanto papel como en el modelo anterior, y entonces puede entrar el sector privado a hacerse cargo, ¿no? Entonces, pues básicamente se consideraba en ese momento que los agentes privados tendían a ser más productivos que los públicos y que el gobierno. Entonces, lo que se buscaba es que estos que no eran tan productivos, o sea, el sector público y el gobierno, pues buscaba quitarles participación para que entonces este sector económico se volviera más eficiente. Y entonces permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. Tenemos la desregulación. Entonces, para este punto había demasiadas reglas y leyes que inhibían la actividad económica. Inhibir es como bloquear. Entonces, había demasiadas reglas y leyes que cumplir, que entonces en algún punto hacía que esto bloqueara la actividad económica. Pues sucede como en la vida cotidiana, ¿no? Si yo voy a ir, no sé, a lo mejor y yo voy a pagar, ¿no? O sea, por ir a lo mejor a clases de baile. Pero veo que en las clases de baile me empiezan a poner un montón de reglas y normas a seguir que a lo mejor yo no les encuentro mucho sentido. Pues entonces a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Gracias por participar, pero yo me salgo de aquí porque pues yo vengo según a relajarme, a distraerme, que esto, que lo otro. Y nada, me estás poniendo trabas y trabas y trabas y trabas. También lo podíamos ver un poco con la burocracia aquí en México. Vamos a poner un trámite en el SAT. Ay, pues hay que seguir un chorro de pasos, de reglas, que termina siendo fastidioso. Y entonces hay veces que terminas diciendo, no, pues ya, pues mejor no lo hago, ¿no? Entonces, al haber tantas reglas y leyes en la cuestión económica, pues inhibían la actividad económica porque a lo mejor otros países volteaban a ver y decían, no, pues a lo mejor yo quiero invertir en México, pero es que no inventes. O sea, son un montón de reglas y leyes que tengo que cumplir para poner mi empresa ahí en México, que entonces mejor me voy a otro país. Entonces, se buscaba reducir estas reglas y leyes para entonces poder proporcionar un mayor dinamismo de los agentes económicos. Y tenemos por ahí el Trato de Nación Más Favorecida, el NMF, que es el principio de no discriminación, lo que significa tratar a los interlocutores comerciales en pie de igualdad. Las condiciones más favorables de acceso que se hayan concedido en un país deben otorgarse automáticamente a todos los demás participantes en el sistema. Entonces, básicamente tenemos aquí estos dos modelos que nos plantea su libro, ambos con sus diferencias. Hasta cierto punto, ambos dos con un poco de antagonismo, o sea, un poco contrarios, buscando el mismo objetivo, pero con ideas opuestas completamente. Y nada más hay que mencionar que ese último modelo, el neoclásico neoliberal, durante su ejecución, pues nos llevó a una crisis. Ojo, hay que considerar que ese modelo neoliberal se ha mantenido,
Pero, pues ha tenido ciertas modificaciones porque, como les menciono, en 1994, pues, hubo una crisis. Entonces, esta crisis se genera desde los centros de las privatizaciones, o sea, desde el sector privado. Esa idea que se tenía de que el sector privado nos iba a venir a salvar. Y no fue porque las privatizaciones hayan sido una política errónea en sí mismas, sino porque las instituciones mexicanas no tenían la capacidad de supervisarlas. Entonces, al no tener esta capacidad de supervisarlas, pues se descuidaban. La expansión del crédito expuso de sobremanera al sistema bancario, lo que aunado a la política antiinflacionaria alertaba sobre la sobrevaluación del tipo de cambio. Los ataques especulativos ante la fragilidad del peso aumentaron tras el asesinato del candidato por el PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, en 1994. Entonces, en este año también la política de México la situación estaba bastante delicada. Luis Donaldo Colosio estaba como candidato a la presidencia por parte del PRI, llevaba la delantera, conectó muchísimo con el pueblo, traía un muy buen discurso, el pueblo lo veía como la salvación de México. Su discurso, podríamos decirlo, no iba tan de acuerdo con la ideología del Partido Revolucionario, del PRI, que entonces por ahí se rumora, por ahí series televisivas, documentales, información en internet, pues se rumora que fue el mismo Partido Revolucionario, el PRI, gente de ahí adentro, que lo mandó matar. Entonces, pues México no le estaba pasando bien, ¿no? O sea, aparte de las cuestiones económicas, la política no andaba bien, entonces no éramos como un buen país a voltear a ver para la inversión. Entonces, todo este problema estalla cuando la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, ya nuestro país vecino, puso bajo revisión la economía mexicana y se desató el miedo ante el asesinato del secretario del Comité Ejecutivo Nacional de PRI, José Francisco Ruiz. Tenemos aquí nuevamente otro asesinato, las cosas no mejoraron. Con todo esto, con la revisión de nuestra economía mexicana bajo la Reserva Federal de Estados Unidos, más el asesinato de nuestro secretario, pues se esperaba que hubiera cambios en el gobierno, o sea, que la política cambiara, que que ayudara un poco esa revisión que estaba teniendo nuestra economía. Muchos inversionistas estaban esperando un cambio en el gobierno. Y al ver que no había cambios en la política económica, pues comenzó pues una lucha contra el peso. Y básicamente nuestras reservas disminuyeron y la falta de divisas obligó a devaluar el peso ante la salida de 4.500 millones de dólares en inversión extranjera. ¿Qué son las divisas? Pues ese es el dinero que recibe un país de inversión extranjera, ¿no? Entonces, ya los otros países, al ver que el gobierno no cambiaba, que la política no cambiaba, que seguíamos por el mismo camino, pues decide empezar a dejar de invertir en México. Hay una pérdida de 4.500 millones de dólares que venía de inversión extranjera. Y entonces así es como pues comienza una de las máximas devaluaciones del peso mexicano. Nuestro peso perdió mucho valor comparado con la moneda internacional. Perdimos bastante inversión extranjera
Y pues pasamos por la crisis de 1994, donde las cosas se pusieron bastante intensas. Y es hasta que llega el presidente Cedillo, que empieza a implementar pues un esquema de rescate para minimizar el impacto en los ahorradores y los intermediarios financieros a partir de una serie de programas. Este, hablando un poquito después, pues platicando un poquito de 1998 al 2012, que es lo más actual que maneja su libro, pues se caracteriza por un periodo de lento crecimiento económico y que gran parte de esto se debe a las reformas que no se han realizado a cabalidad. Y existe la discusión sobre si estas reformas pueden profundizarse o rechazarse y regresar a un modelo como el que generó el desarrollo estabilizador. Entonces, con esto terminamos este tema y nos vemos a la próxima.